de la integral indefinida. Ese será el objetivo, porque para poder utilizar la integral definida, nosotros antes debemos saber a qué se refiere una integral indefinida. Entonces, ese será como el objetivo. Para ello vamos a retomar algo de teoría. Recordemos que la integración es la función inversa a la derivación, así como la suma es la inversa de la resta, la multiplicación, su inversa es la división, la potenciación, su inversa sería la radicación, y en este caso la integración, su inversa sería la derivación. Hacíamos énfasis que teníamos dos tipos de integrales o dos tipos de integral. En este caso, la integral indefinida nos permite hallar una función primitiva. Eso es lo importante. Nos permite encontrar una función primitiva conocida su derivada, es decir, que para poder integrar nosotros debemos de tener una función derivada primero, ¿sí? Entonces, esa sería como la integración indefinida, lo que vamos a estudiar más que todo en esta unidad. Pero también tenemos la integral definida, que lo dijimos así brevemente, que es la que nos permite el cálculo de áreas de figuras planas delimitadas por curvas o volúmenes de revolución. Para eso nos servía la integral definida. Vamos a utilizar la integral definida, pero hasta que lleguemos a las integrales impropias, porque ahí prácticamente se ve su aplicación. Por el momento nos vamos a concentrar únicamente con lo que sería la integral indefinida. ¿Qué es lo que podemos decir de la integral indefinida? Pues sencillo, si nosotros tenemos una función primitiva f de x, así lo vamos a llamar, función primitiva, o la función original, si lo queremos ver de esa manera, y esa función la derivamos, entonces nosotros vamos a obtener una nueva función a la cual llamaremos la función derivada. Ahora bien, sabemos que la función derivada cumple con una función o característica específica. Ahora bien, si nosotros tenemos esta función derivada y hacemos la operación contraria, vamos a obtener o determinamos la operación inversa de la derivada, tendríamos que llegar a una función primitiva nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros tenemos una función derivada, vean, no es que vamos a tener una función primitiva, la vamos a derivar y después de esa derivada vamos a regresar, la vamos a integrar para poder llegar otra vez a la primitiva. No, ¿verdad? Inicialmente nosotros vamos a tener una función derivada, aunque no nos digan que es una función derivada, pero nosotros vamos a tener una función. Pero si esa función derivada nosotros la integramos, que sería lo contrario a la derivación, entonces nosotros determinaríamos lo que sería la función primitiva. Ese es el objetivo de la función indefinida. Yo sé que esto ya lo vieron antes, pero nunca está de más recordarlo. Ahora bien, por lo tanto, la integral definida de una función f de x, vean, perdón, indefinida, dije definida, definida de una función f de x, ya sabemos que esa f de x específicamente es sería una función derivada. Es el conjunto formado por todas las primitivas de f de x. Se representa de la siguiente manera. Si nosotros integramos esta función derivada, yo sé que es derivada por la forma que tiene, la f minúscula. Si nosotros integramos esa función con respecto a x, entonces nosotros vamos a obtener la función primitiva f de x, pero el dolor de cabeza de muchos, una constante más. Esa constante provoca que nosotros tengamos un conjunto de primitivas. Y es un conjunto infinito de primitivas. ¿Por qué? Si nosotros recordamos, si tenemos la integral de, por así decirlo, 2x
nosotros sabemos que esa integral sería, si lo hacemos así directamente, me quedaría x cuadrado, voy a borrar eso, permítanme, ahí está, nos quedaría x cuadrado más una constante, ¿sí? Eso sería prácticamente la integral indefinida de esta función. Ahora bien, ¿qué representa esa constante? Esa constante nos va a representar cualquier valor real. ¿Qué significa? Que la integral indefinida de 2x puede ser x cuadrado nada más, pero si es x cuadrado significa que la constante sería 0. Puede ser x cuadrado más 1, puede ser x cuadrado menos 3, y ahí la constante, esta constante c sería menos 3. Puede ser x cuadrado más el valor de pi, porque también puede ser un valor irracional, y así sucesivamente. Permítanme, hay alguien que tiene una pregunta. Vamos a ver. Sí, voy a poner en Synapsis la diapositiva, aunque yo iba a poner el video directamente. El video, ya que alguien lo está grabando, pues voy a poner el video, no se preocupen, en Synapsis. Bueno, entonces, cuando nosotros integramos una función, lo que estamos haciendo es indefinida, integramos indefinidamente una función, lo que estamos haciendo prácticamente es determinar un conjunto de funciones primitivas, que nosotros únicamente lo que hacemos es integramos esta función y tenemos esta función primitiva nada más, y lo dejamos de forma general, en donde decimos que esa constante puede ser cualquier valor real, así de sencillo. Entonces, en lo que nos vamos a concentrar es en encontrar la integral de esa función derivada. Ahora bien, ¿cuáles son las técnicas de integración indefinidas? Pues nosotros podemos hacer uso de lo que serían las técnicas de factorización cuando son las integrales básicas. La factorización la podemos utilizar en cualquier función. Si nosotros queremos facilitar un proceso de integral, pues ahí va a ir inmerso lo que sería la factorización. Y tenemos los teoremas de integración, que por cierto, con respecto a esto, yo les voy a compartir un documento y se lo voy a poner en Synapsis para que ustedes tengan un catálogo de todas las fórmulas básicas, ya sea de factorización, de identidades trigonométricas, razones trigonométricas, todo lo que sea base que nos va a servir en el desarrollo de esa materia, se lo voy a poner en ese documento. En ese documento se va a incluir todos los teoremas de derivación y todos los teoremas de integración básicos. Entonces, eso lo voy a hacer con el objetivo de que a mí, inclusive lo hacía así cuando estábamos de manera presencial, a mí no me interesa que usted se aprenda los teoremas de memoria, porque eso prácticamente sucede cuando usted ya tiene 10 años o 20 años de estudiar lo mismo, ¿verdad? A no ser que usted tenga capacidades especiales y tenga memoria fotográfica y se pueda todos los teoremas de derivación, los teoremas de integración, y no necesite de nada. Pues en ese caso, pues haga caso omiso al documento que le voy a enviar. Pero si usted es de las personas que hasta este punto no se ha aprendido los teoremas, pues los puede tener ahí de una forma resumida para que cuando estemos trabajando con ellos y hagamos uso de ellos, pues los tengan a la mano. Porque como les digo, a mí me va a interesar más que todo que usted sepa aplicar los teoremas a que usted se los aprenda de memoria. Así que de esa manera vamos a hacer, y de igual forma en Synapsis les voy a poner este documento, ya usted decide si lo quiere imprimir o si lo quiere tener así de forma digital, ¿verdad? Así, ahí va a depender de cada uno de ustedes. Bueno, entonces
Esos teoremas de integración serán básicos y prácticamente son los que vamos a recordar ahorita. Vean, tenemos el primer ejemplo, el ejemplo 1, y vamos a empezar con lo más sencillo. Vamos a determinar la integral indefinida de 3a a la séptima, x a la sexta, por el diferencial de x, y veamos qué vamos a hacer. Primero, cualquiera dirá, ¿a quién vamos a integrar? ¿A la x o a la a? Pues en este caso, nosotros nos vamos a guiar de lo que sería el diferencial. Si el diferencial nos dice de x, o en este caso esta x, significa que la variable que vamos a considerar sería la x. Si ahí dijera o tuviéramos de a, significa que la variable que vamos a considerar sería la a. Entonces, si en este caso vamos a considerar a la x, voy a borrar eso. Si voy a considerar a la x, significa que nuestra variable sería la x. Nuestra variable sería la x. Y en este caso tendríamos que una constante sería 3a a la séptima, porque como a no es la variable con la cual voy a integrar, entonces se convierte automáticamente en una constante. Entonces vamos a ir por pasos y vamos a ir desde lo más sencillo. Lo que hacemos primero en esa integral es sacar las constantes, que en este caso nos quedaría 3a a la séptima, la integral de x a la sexta, que sería la variable, por el diferencial de x. Una vez tenemos a la variable dentro del integral, entonces nosotros vamos a aplicar el teorema para poderla integrar, que sería ese que tenemos acá. Como les digo, ese sería el más básico de integración. Cuando nosotros tenemos x elevado a una potencia n y lo integramos, entonces eso sería igual a x elevado a este exponente n más 1 dividido entre n más 1 también. Pero vamos a tener el cuidado que este exponente n no sea igual que menos 1, porque si este exponente n es igual que menos 1, entonces tendríamos que aplicar otro teorema. Pero en este caso no tenemos ese problema, el exponente es 6. Entonces sencillo, lo único que voy a hacer, y eso solo lo voy a hacer en este caso, primero la constante que sería 3a a la séptima multiplicado por, en este caso voy a colocar la variable x y a este 6 que sería el exponente le voy a sumar 1. Entonces me quedaría x elevado a la 6 más 1 sobre ese mismo exponente que sería 6 más 1. Ahora bien, todavía no voy a poner el más c lo voy a dejar para el final. Entonces, en otro paso, pues tendríamos que aquí teníamos 7 y acá abajo también 7. Tenemos x a la séptima sobre 7. Entonces, la integral en sí me quedaría, en este caso, este 7 que es denominador, pasaría con el 3 para que me quede de una mejor forma. 3 séptimos a la séptima por x a la séptima sumado con la constante. Entonces, el resultado de la integral que teníamos al inicio sería 3 séptimos a la séptima, x a la séptima, más el valor de c. Entonces, ese proceso yo sé que muchos lo hacen mentalmente, pero esto lo puse solo esta vez por ser primera vez. Ya después lo vamos a ir haciendo mentalmente. Pero sí, ese sería como el teorema fundamental que se puede aplicar en prácticamente la mayoría de los casos y al que vamos a recurrir casi siempre. Entonces, ese sería el ejemplo más sencillo, podríamos decirlo así. Veamos el siguiente. Tenemos el ejemplo 2. Vamos a determinar la integral y miren, tenemos un trinomio como función. La función sería el trinomio. Y en este caso, pues, si nos vamos a lo básico, lo que tendríamos que hacer es, como acá adentro tenemos sumas, tenemos 3 términos, entonces
y vamos a integrar con respecto a la x, entonces lo que deberíamos de hacer es separar el símbolo del integral para cada término. Entonces me quedaría, en este caso, la integral de 3x al cuadrado y reparto el de x. 3x cuadrado por dx, este signo más, la integral nuevamente, 2x, con respecto a x también, ese de x no se nos debe olvidar, más la integral, nuevamente el símbolo de integral, de 1 por dx, que sabemos que ahí sería solo de x, porque ahí asumiríamos que hay 1. Entonces, ahora que ya lo tenemos separado, lo que vamos a hacer, si queremos seguir paso por paso, porque estamos calentando, podríamos decir así, el 3 sale como constante y me quedaría 3 integral de x cuadrado de x, el signo más, el 2 sale como constante, 2 integral de x, el signo más, y en este caso pues podríamos integrar directamente. Sabemos que la integral de dx es la más sencilla, que sería solo x. Y a esto le sumamos lo que sería la constante. Ahora seguimos con estas dos integrales que solamente quedaron implícitas, que las íbamos a integrar. Nos quedaría la constante 3 y aquí directamente x cuadrado le sumamos 1 al 2, me quedaría 3 y dividido entre 3. Más aquí lo mismo, el 2 que sería la constante, al exponente de la x le sumamos 1, me daría 2 sobre 2. Más acá nos quedaría x más c. X más la constante c. Ahí tendríamos. Ahora, si podemos simplificar, lo podemos hacer. Acá simplificamos el 3 con el 3, el 2 con el 2, y prácticamente, ¿qué me quedaría? Me quedaría que la integral del trinomio que teníamos al inicio es, en este caso, x al cubo más, que depende de acá, más x cuadrado, más x, más c. Y ahí tendríamos la constante, y ese sería el resultado. Sencillo, estamos calentando nada más. Ahora veamos el siguiente. Tenemos el ejemplo 3, la integral, y aquí sí ya vamos a dejar el calentamiento y ya vamos a ver esto más seriamente, ¿verdad? No sé si hay una pregunta, ¿alguien encendió el micrófono? No. Bueno, continuemos, solo que alguien tiene encendido el micrófono. No, ya lo apagaron. Bueno, acá sí vamos a necesitar, para poder integrar, vean que primero tenemos un binomio. Cada término de ese binomio tiene un radical y está elevado a un exponente 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a aplicar propiedades de los exponentes para poder cambiar lo que serían estos radicales, porque recordemos que los radicales así directamente no los podemos integrar, tienen que estar como exponentes fraccionarios. Entonces, por ello voy a cambiar lo que sería la forma de cada uno de estos términos, ¿vean? Entonces me quedaría la integral, en lugar de poner a raíz cúbica de a al cuadrado, vamos a poner a elevado a la 2/3, aplicando esta propiedad, menos la x también, en lugar de poner raíz cúbica de x al cuadrado, voy a poner x elevado a la 2/3, y estos dos términos tienen que estar adentro del paréntesis elevado al cubo. Entonces, ¿qué hice hasta el momento? Convertir el radical a exponente fraccionario. Ese fue el primer paso. Ahora, cuando ya lo tenemos de esta manera, es más sencillo visualizar que tenemos un producto notable. Y ese producto notable, si recordamos, es el cubo de la diferencia de dos cantidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, vamos a recordar la regla
el cubo de la diferencia de dos cantidades es igual al cubo de la primera cantidad menos el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda menos el cubo de la segunda cantidad. Eso sería prácticamente el producto notable. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar esta fórmula o ese producto notable a esa forma de integración que tenemos aquí. Entonces, si lo seguimos paso por paso sería, sigamos el proceso. La integral la voy a mantener y me quedaría, en este caso, el cubo de la primera cantidad. ¿Quién sería la primera cantidad? Sería en este caso a elevado a la 2 tercios y la segunda cantidad sería x elevado a la 2 tercios. Entonces nos quedaría a la 2 tercios elevado al cubo, de acuerdo a esta formulita que tenemos acá. Ahora bien, el signo menos, este 3 es de fórmula. Ese 3 ya va a estar ahí de por sí. Entonces, menos 3 por, vean, la primera cantidad elevada al cuadrado. ¿Quién es la primera cantidad? A la 2 tercios elevada al cuadrado, multiplicado por la segunda cantidad, que sería x a la 2 tercios, por x a la 2 tercios, sin ningún exponente ahí afuera. Ahora, el siguiente término, que sería más este 3, que también sería de fórmula, lo vamos a agregar ahí. La primera cantidad tal y como está. La primera cantidad sería a la 2 tercios, por a la 2 tercios, tal y como aparece, por el cuadrado de la segunda cantidad, que en este caso la segunda cantidad sería x a la 2 tercios, pero elevado al cuadrado, menos de fórmula, menos, y ahora la segunda cantidad, que sería esta, pero elevada al cubo. Prácticamente ya resolví este producto notable y me quedaron todos esos términos y voy a integrar con respecto a x cada uno de esos términos. Antes de meterme en la integración, tenemos que resolver algunos, en este caso le podríamos llamar potencias que están implícitas. Por ejemplo, esta potencia de otra potencia la podemos resolver, esta potencia también, y la última también las podemos resolver. Entonces, de esta potencia, ¿qué es lo que sucede? Y lo voy a hacer acá aparte para que recordemos un poco. Si nosotros tenemos a la 2 tercios y esto está elevado a la 3, potencia de otra potencia significa que los exponentes se multiplican. Y si yo multiplico 2 tercios por 3, ¿qué significa en ese caso? Que el 3 se puede simplificar con el 3 y me quedaría solo a al cuadrado. Entonces, en lugar de colocar esto, yo voy a colocar este resultado que sería a al cuadrado. Entonces tendríamos, voy a borrar esto, entonces tendríamos, siguiendo el proceso, la integral de, en lugar de esto, ya vimos que nos queda a al cuadrado, menos de fórmula, ese 3, y vean acá eso, ahí nos queda a la 2 tercios elevado al cuadrado, lo mismo, a la 2 tercios elevado al cuadrado, potencia de otra potencia, significa que los exponentes se multiplican, pero vean acá qué sucede. No puedo simplificar el 3 con el 2, eso es imposible. Entonces, al 2 le agregamos 1, sería 2 por 2, me quedaría 4 en el numerador, 2 por 2, 4, y 3 por 1, 3. Entonces, de ahí depende este a la 4 tercios. Y esta x a la 2 tercios, pues sabemos que sería, no cambiaría en nada. El siguiente término, vean, 3 por a la 2 tercios, que no cambiaría. Aquí sí, tenemos algo similar, x a la 2 tercios elevado al cuadrado. Acá me quedaría x elevada a la 2 tercios por 2. Ese le colocamos 1 en el denominador y nos queda exactamente lo mismo que el anterior. La x
Este 2 por 2, eso nos daría 4. Y ese 3 por 1 nos daría 3. Y esta parte nos quedaría como más 3 a la 2 tercios por x a la 4 tercios, que dependería de acá. Y finalmente, pues, tendríamos este que sucedería algo similar que acá. Cuando multipliquemos 2 tercios por 3, se simplifica el 3 con el 3 y nos quedaría únicamente menos x cuadrado. Todo con respecto a la x. Entonces, una vez que ya tenemos resueltos estas potencias que teníamos acá, podemos pasar a lo que sería la integración. Y para ello, pues como tenemos 4 términos, voy a separar el integral. Me quedaría la integral de a cuadrado con respecto a x, menos la integral, tenemos todo este término, 3a a la 4 tercios por x a la 2 tercios por el diferencial de x, más el integral de 3 a la 2 tercios por x a la 4 tercios por el diferencial de x, menos el integral de x cuadrado por el diferencial de x. Ahora, si queremos seguir el proceso, pues en este caso podríamos sacar la constante. Vean aquí, a al cuadrado es una constante porque estamos integrando con respecto a la x. Entonces a al cuadrado sale y me quedaría solo de x adentro de la integral. Menos, aquí tendría que salir de la integral 3a a la 4 tercios. Entonces me quedaría menos 3a a la 4 tercios integral de x a la 2 tercios por el diferencial de x. Más, lo mismo acá, 3 y la a tienen que salir y adentro me quedaría solamente x a la 4 tercios por el diferencial de x. Menos el diferencial de, la integral de x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces, acá prácticamente aplicamos una propiedad de las integrales que es sacar la constante. Aunque ustedes a partir de acá, si ya manejan todo esto a la perfección, a partir de este paso ustedes pueden empezar a integrar. Entonces yo voy a empezar a integrar a partir de acá. En otro proceso alterno, vean, aquí no le he cambiado nada. Aquí sí, ya voy a empezar a integrar. Empezamos acá. Me quedaría a al cuadrado por x, porque la integral de dx sabemos que es solo x, menos, aquí tendríamos lo que sería la constante 3a a la 4 tercios que no cambia, y aquí tengamos cuidado. A este 2 tercios nosotros le sumamos 1. Si ustedes ponen en su calculadora 2 tercios más 1, le va a dar 5 tercios. Entonces, pero como también lo tenemos que dividir entre ese mismo exponente, nos quedaría entre 5 tercios. Lo voy a dejar así por el momento. Más, ahora acá lo mismo, esta constante sale y solamente integramos esta parte. Al integrar esta parte al 4 tercios le tendríamos que sumar 1. 4 tercios más 1 nos daría 7 tercios. Y eso lo tendríamos que dividir entre 7 tercios también. Entonces, menos, y a x al cuadrado, si lo integramos, nos quedaría al cuadrado le sumamos 1, sería 3, sería x al cubo sobre 3. Aquí me faltó este sobre 3. Ahí me lo comí, pero ya lo agregamos. Más, en este caso, la constante c. Ahora bien, prácticamente ya integramos, pero nos han quedado estas operaciones de esta manera y no lo podemos dejar así. Entonces, tendríamos que arreglarlas. Me quedaría ese primer término a al cuadrado de x menos, aquí vean qué va a suceder y voy a tratar de hacerlo por acá. Acá vamos a recurrir bastante a las operaciones básicas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería esta operación. Yo la voy a resolver de la siguiente manera.
Imaginémonos que tenemos 3a a la 4 tercios. Como de todos modos eso está multiplicando por el numerador, entonces podríamos tener 3a a la 4 tercios por x a la 5 tercios dividido todo eso entre 5 tercios. Acá este sería el numerador y ese sería el denominador. Pero como en el denominador tenemos una fracción, entonces en el numerador también podemos agregar una fracción. Y esa fracción tendría que ser así. Estos dos factores dividido entre 1, todo eso sería el numerador entre 5 tercios. Entonces acá vamos a aplicar lo que sería extremo por extremo entre medios por medios. Entonces ahí nos quedaría este 3 por este 3 sería 9a a la 4 tercios por x a la 5 tercios sobre 1 por 5 sería 5. Ahora esto nosotros lo podemos colocar de esta manera. Solamente los valores 9 quintos multiplicado por a la 4 tercios por x a la 5 tercios. Cualquiera de estos dos podría ser, cualquiera de esta forma o de esta forma es aceptable. Yo lo que hice nada más es, aprovechando que tengo el 9 como numerador y el 5 como denominador, sacar esa fracción como 9 quintos y dejarlo de esa manera. Cualquiera de esas dos opciones es aceptable. Y acá se tendría que hacer exactamente lo mismo. Colocarlo de esta manera y nos quedaría únicamente 9 séptimos de a la 2 tercios por x a la 7 tercios, si lo hacemos exactamente de esa manera, ¿verdad? Si seguimos acá con estos dos, menos, ahí sería x al cubo sobre 3 más la constante c. Ahí tendríamos lo que sería en este caso la integral. Lo podríamos dejar hasta acá, pero nos percatamos de dos situaciones. Esa podría ser una respuesta aceptable, pero nos percatamos que aquí tenemos exponentes fraccionarios y si nos recordamos al inicio no nos daban exponentes fraccionarios, nos daban radicales. Entonces si nosotros hacemos el cambio, ¿qué podríamos hacer? Sencillo, esto convertirlos a radicales. Por ejemplo, si tenemos a la 4 quintos, eso nos quedaría el radical, la base a, elevada al numerador que tengamos acá, que sería 4, y el índice radical aquí tendría que ser 5. Bueno, lo voy a borrar porque estoy siguiendo este caso. Aquí tendría que ser 3, no 5. No es que esté malo, pero no está exactamente bien mismo puse. Ahí está. Ahí sería. El denominador sería el índice radical. Entonces, en lugar de poner a la 4 tercios, podríamos poner raíz cúbica de a la cuarta. Y por eso esa podría ser otra respuesta. Miren, en lugar de a la 4 tercios, raíz cúbica de a la cuarta. En lugar de x a la 5 tercios, raíz cúbica de x a la quinta, más, aquí también lo mismo, 9 séptimos raíz cúbica de a al cuadrado por raíz cúbica de de x a la séptima, menos x al cubo sobre 3, más la constante. Esa podría ser otra respuesta aceptable, pero como se supone que ustedes conocen todos los procesos algebraicos, hay una respuesta aceptable más. ¿Cuál podría ser esa respuesta? Si este es observador, aquí tenemos una multiplicación de radicales y acá tenemos el índice radical 3 y aquí también. Si nosotros recordamos algo que es sumamente sencillo o básico,
Si nosotros teníamos la raíz cúbica de 3 de 5 por la raíz cúbica de 3 de 7, como tienen el mismo índice radical, nosotros conservamos una raíz cúbica porque ambos son los mismos, y en este caso multiplicamos estos dos valores, que sería 5 por 7, sería 35. Entonces ahí nosotros tendríamos lo que sería el de dos radicales que se están multiplicando, tienen el mismo índice radical, nos quedaría solamente raíz cúbica de 35. Aquí podemos hacer lo mismo, ponemos nada más un radical cúbico, como por hoy, así como esto, vean, raíz cúbica de, y como son los mismos, en un solo multiplicamos a la cuarta por x a la quinta, y me quedaría dentro del radical a la cuarta por x a la quinta. Y aquí hacemos lo mismo, porque tienen el mismo índice radical. No sé si lo podemos apreciar, vean, ahí está. Ahí podemos apreciar que tienen el mismo índice radical. Vean, acá tenemos el 3 y el 3, y acá también el 3 y el 3. Si tenemos eso, entonces perfectamente podemos tener únicamente un índice, un radical nada más. Vean acá, raíz cúbica de a al cuadrado se multiplica por x a la séptima adentro del radical, menos x al cubo sobre 3 más la constante. Vean, prácticamente tenemos tres respuestas. Las tres son aceptables. Ahora bien, usted me dirá, pero ¿cómo voy a saber yo cuál respuesta es la que necesito? Sencillo. Si en un examen, si en una prueba de opción múltiple, en una de las respuestas es esta y no esta, digamos, si usted llega a esta respuesta, terminé mi ejercicio y llegué a esa respuesta, pero en las opciones no está esta respuesta, sino que está esta. ¿Qué significa? Tendría que aplicar propiedades de radicales para poder llegar a esta respuesta y poder elegir la respuesta correcta. Entonces, si en uno de los cortos usted se encuentra con ese problema, que usted ve, aquí en mi respuesta tengo exponentes fraccionarios, pero en la respuesta que me da el problema, en las respuestas que me da el problema hay radicales. ¿Qué significa? Tengo que aplicar propiedades de los radicales. Y es necesario que lo hagan porque, si se recuerdan, en la descripción que les di, había un método de integración de potencias fraccionarias. Entonces ahí es base estas propiedades de los radicales. Ahí es base que recordemos propiedades de los radicales, y por eso elegí este ejemplo, para recordar eso que es sumamente básico. Bueno, continuemos. Entonces, repito, ahí cualquiera de estas tres podría ser la respuesta. Va a depender de la necesidad que tenga en un ejercicio específico. Veamos el ejemplo 4. Tranquilos que son como 10 ejemplos y, como les dije, calculando de aquí a las 9:25 vamos a ir terminando. Bueno, tenemos el ejemplo 4. Tenemos esa función. Es una función fraccionaria o racional, lo podríamos decir así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Pues sencillo. Tenemos la integral de 33x a la séptima más 5x a la cuarta menos 3x cuadrado sobre x a la quinta por el diferencial de x. ¿Qué les aconsejo hacer en este caso? Sencillo. Tenemos que aprovechar que en el numerador tenemos tres términos. Sabemos que son términos porque están siendo separados por esos signos. Entonces tenemos tres términos en el numerador, y en el denominador tenemos un término sencillo como ese que tenemos ahí. ¿Cómo se nos complicaría este ejercicio? Con el simple y sencillo hecho que aquí tuviera un menos 1. Si aquí tuviéramos un menos 1, miren, les digo que llegarían
10 de la noche y nosotros no terminamos de integrar esta parte. Pero como gracias a Dios no tenemos este menos 1, entonces este proceso se va a resolver sencillamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Arriba tenemos 3 términos, entonces vamos a separar la fracción en 3. Me quedaría y le vamos a repartir el denominador. Por ejemplo, la integral, entre paréntesis voy a poner 33x a la séptima entre x a la quinta, tal y como está acá. El signo más, ahora 5x a la cuarta sobre x a la quinta, 5x a la cuarta sobre x a la quinta. El signo menos, 3x al cuadrado sobre x a la quinta, tal y como lo tenemos acá, y todo por el diferencial de x. Vean, ahora ya tenemos 3 términos, pero cada uno de esos términos se puede simplificar por separado. Por ejemplo, primero la integral acá, para simplificar, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, acá, esa x a la quinta, permítanme, se puede simplificar con este x a la séptima. Lo único que aquí se restan y me quedarían 2, x al cuadrado. Entonces acá tendríamos 33x al cuadrado. Ahora el signo más lo bajamos. Aquí, pues prácticamente recordemos que acá, cuando suceden estos casos, lo que se tendría que hacer es que como son la misma base, se están dividiendo, conservamos la base x y al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador. Y en este caso tengamos cuidado porque acá nos daría x a la menos 1. Entonces aquí tendríamos el 5 multiplicado por x a la menos 1. O sencillamente también lo podemos hacer así. Eliminamos este x a la cuarta y acá también de este 5 solo me quedaría 1 prácticamente, que sería 5 en el numerador y x en el denominador. Podemos seguir este proceso o también si queremos recordar propiedades de los exponentes, también seguir este proceso. Cualquiera de los dos. Y en el siguiente, pues algo similar, nos quedaría el menos, lo bajamos y acá nos tendría que quedar la x, aquí también podemos simplificar este 2 con este 5, pero abajo nos quedaría 3 y arriba prácticamente la x se elimina. Entonces nos quedaría 3x al cubo por el diferencial de la x. Ahora vean, prácticamente poco a poco le vamos cambiando forma a la función. Después de tener esta división, ahora solamente tenemos esos 3 términos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a arreglar lo que serían estas dos fracciones, porque así no los podemos integrar. Para arreglar esas dos fracciones tendríamos que aplicar la propiedad de los exponentes, si recordamos, en donde teníamos a la x y como no nos conviene, no podemos integrar una forma de esta, entonces sabemos que el exponente de la x es n positivo y como nosotros no lo queremos tener de forma fraccionaria, entonces la x a la n pasa a multiplicar a la a, pero con el exponente negativo. Esa era una propiedad de los exponentes. Entonces, si nosotros aplicamos esto aquí, ¿qué va a suceder? Lo voy a hacer aquí paralelamente. Si nosotros aplicamos la x, la subimos al numerador, pero con exponente negativo, x a la menos 1. Pero ¿qué sucede cuando tenemos x a la menos 1? Pues no podríamos aplicar el teorema que aplicamos en el primer ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer ahí es dejarlo de esa manera. Porque si aplicamos esta parte, por ser menos 1, no se puede aplicar el teorema que les decía. Entonces lo voy a dejar así, pero a este sí le voy a cambiar forma. Si nosotros tenemos este 3 a la x al cubo, la x al cubo pasa a multiplicar al 3, pero con exponente negativo. Ahí sí lo vamos a dejar de esta manera.
porque con este exponente menos 3 no tengo ningún problema por el diferencial de x. Ahora bien, voy a borrar esto porque ya lo vimos y ya no lo voy a utilizar por el momento. Entonces, continuando, ya tenemos tres términos y lo que voy a hacer ahora es separar la integral para cada uno de los términos. Entonces me quedaría algo como esto. La integral de 33x al cuadrado por el diferencial de x, eso no se nos debe olvidar, el signo más, la integral de 5 sobre x por el diferencial de x, menos la integral de 3x a la menos 3 por el diferencial de x. Hasta el momento ningún problema. Ahora bien, voy a partir de este punto. Vean, aquí no ha cambiado nada. Vamos a integrar esta parte. Nos quedaría, pero antes podemos aplicar acá los pasos. La propiedad de la integral, sacamos la constante que sería 33 por la integral de x al cuadrado por el diferencial de x, más, aquí voy a sacar esta constante, que sería 5. La saco de la integral, pero ¿qué me quedaría en el numerador? No me puede quedar así. Recordemos que si sacamos ese 5, que es constante, aquí me quedaría 1. Y ese 1 se multiplicaría por ese diferencial. Entonces ahí me queda 5 integral de la diferencial de x. Así de sencillo. El signo menos, perdón, diferencial de x sobre x, así es. Menos, aquí el 3 también lo voy a sacar de la integral porque es constante y me quedaría x a la menos 3 por el diferencial de x. Ahora que ya lo tenemos de esa manera, sí podemos integrar. Acá sería sencillo, me quedaría 33, que es la constante, multiplicado por a este 2, le voy a sumar 1, me quedaría 3. Y lo voy a dividir siempre entre ese 3. Ya no pongo el diferencial, más, ahora sí, vean acá el 5, que sería la constante, lo bajamos, pero para poder integrar esto hay un teorema específico. Y ese teorema específico me dice que la integral de dx sobre x es igual al logaritmo natural de x. Así de sencillo. ¿Qué significa? Que en este caso esa integral, si aplicamos el teorema, sería por el logaritmo natural del valor absoluto de x, y eso es importante. El argumento de un logaritmo, recordemos que debe ser positivo. Entonces por eso acá siempre que integremos no le podemos dejar solo el logaritmo natural de x, así como comúnmente hacíamos en las ecuaciones, que nosotros lo dejábamos así, o inclusive le poníamos un paréntesis a veces, pero no se puede quedar de esa manera. Acá debemos recordar, y esto va a ser muy importante más adelante, que el argumento de un logaritmo natural siempre debe ser positivo. En este caso sería 5 por la constante, por el logaritmo natural del valor absoluto de x, bajamos el menos, y en este caso la constante 3, y recordemos que a este menos 3 le sumamos 1. Menos 3 más 1 sería menos 2. Tengamos cuidado con esa parte. Ahora bien, a eso le sumamos la constante c, es algo que nunca debemos olvidar. Y lo único que podemos hacer ahora es arreglar ciertas expresiones. Por ejemplo, acá me quedaría ese 33 se simplifica con el 3, aquí tendríamos 11. Entonces tendríamos 11x al cubo, más, aquí no puedo hacer nada, más 5 por logaritmo natural del valor absoluto de x, menos, y ahora acá, menos, entre menos, eso me daría más. Mucho cuidado con los signos. Ahora ese 3 que está como numerador, porque aquí podríamos tener eso, entonces el 3 queda como numerador y el 2 queda como denominador. Repito, ¿qué pasó con el signo? Menos entre menos me daría más. Y me quedaría 3 sobre 2x cuadrado. ¿Qué pasó aquí? Sencillo, lo voy a hacer por aquí aparte, pero voy a borrar esto.
¿Qué hicimos por acá? Inicialmente teníamos esto. Teníamos menos 3 por x a la menos 2 sobre menos 2. Ahora bien, recordemos que se tiene 1 abajo, entonces acá al multiplicar me quedaría primero el signo para quitarnos los menos. Menos entre menos, eso nos daría más. Entonces todo se convierte en signo positivo. Ahora bien, 3 por ese x a la menos 2 sería 3x a la menos 2 sobre 2, porque 1 por 2 sería 2. Recordemos que el menos desapareció. Ahora, como esto está con exponente negativo, entonces pasaría al denominador, pero con exponente positivo. Entonces, arriba me quedaría el 3, abajo tendríamos 2, y la x a la menos 2 pasaría con exponente positivo al denominador. Y de ahí es que surge esta expresión. Como les dije, es de repasar propiedades de los exponentes. Más la constante, y esta sería la respuesta. Al inicio se veía un poco complicado porque era una fracción, pero tal vez salió un poco largo el ejercicio porque venía haciéndolo paso por paso. Pero hay algunas personas que quizás en 2-3 pasos lo van a poder integrar, pero eso depende de cada quien. Repito, ahorita yo estoy asumiendo que ustedes no se acuerdan de nada. Bueno, veamos el ejemplo 5. Ya vamos por la mitad. Tenemos la integral, vean acá, de 2x al cuadrado más 3x menos 1 y todo eso elevado al cuadrado. Ese no es un producto notable porque acá en la base tenemos un trinomio. Entonces ahí descartado lo del producto notable. ¿Qué vamos a hacer ahí? Recordemos que si nosotros tenemos, lo voy a hacer con otra letra. Si nosotros tenemos m al cuadrado, ¿qué significa eso? Que se puede resolver como m por m. Entonces, esto lo podemos hacer de la misma manera. Podemos multiplicar la base de acuerdo al número de veces que me diga el exponente. Entonces acá me quedaría la integral de 2x al cuadrado más 3 menos 1 multiplicado por 2x al cuadrado más 3x menos 1. Y si aquí fuera el cubo, entonces tendríamos que agregar otra base más por acá. Pero por el momento, como es 2, lo dejamos así. Cualquiera diría, mire, ahí tenemos un producto entre dos funciones, entonces tenemos que aplicar la integración por partes porque ahí es donde comúnmente se aplica. Pero no es necesario. Si nosotros manejamos los procesos algebraicos, sabemos que aquí podemos aplicar la multiplicación algebraica, que sería la integral de multipliquemos. Voy a borrar esto para que no nos confundamos. Si nosotros multiplicamos por acá, sería este 2x cuadrado por 2x cuadrado me daría 4x a la cuarta. 2x cuadrado por 3x me daría más 6x al cubo. 2x cuadrado por 1, pues sabemos que es menos 2x cuadrado. Ahora vamos con el 3. 3x cuadrado por 2x al cuadrado, perdón, 3x por 2x cuadrado sería más 6x al cubo. 3x por 3x sería más 9x cuadrado. 3x por menos 1 sería menos 3x. Ahora vamos con el último. Menos 1 por todos estos términos, pues prácticamente solo va a cambiar el signo. Menos 1 por 12x al cuadrado, menos 2x cuadrado, menos 1 por 3x, menos 3x, y menos 1 por menos 1, más 1. Y vean, ya tenemos un polinomio en donde inclusive podemos reducir términos semejantes. Primero, 4x a la cuarta no tiene semejante, solo lo bajo. 6x al cubo tiene semejante con 6x al cubo, nada más. 6x al cubo más 6x al cubo más 12x al cubo. Acá, x al cuadrado tiene semejante con 9x cuadrado y con menos 2x cuadrado. Al
reducir esos tres términos nos quedaría más 5x cuadrado. Y finalmente nos queda menos 3x menos 3x menos 6x. Y el último que sería más 1. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sencillo. Vamos a integrar por separado. Aquí podríamos repartir el integral para cada término, pero no lo voy a hacer. Como es una expresión sencilla, entonces directamente voy a integrar. Por ejemplo, la integral de 4x a la cuarta sería 4 por x a la quinta sobre 5. Más la integral de 12x al cubo sería más 12 por x a la cuarta sobre x a la cuarta. El signo más, la integral de 5x al cuadrado sería 5, que sería la constante, por x al cubo sobre 3, menos 6, que sería la constante. La integral de x sería x al cuadrado sobre 2, y la integral de 1, pues sabemos que sería solo la x, y a esto que le agregamos la constante. Ahora, ¿qué es lo único que me queda? Simplificar si es que se puede. En este caso no podemos, me quedaría 4 quintos. Solamente voy a arreglar ahí la fracción. Recordemos que este 4 tiene 1 abajo, entonces me quedaría 4 quintos de x a la quinta, más este 12 también tiene 1 abajo, y aquí podemos simplificar cuarta 1, cuarta 3, entonces me quedaría 3x a la cuarta, más, aquí no puedo simplificar, me quedaría 5 tercios de x al cubo, menos, aquí sí puedo simplificar, mitad 1, mitad 3, me quedaría menos 3x cuadrado, más x, más la constante. Y ahí tenemos el resultado, que al inicio se veía que iba a ser difícil de integrar por el cuadrado que teníamos ahí, pues al final sí terminó siendo un poco trabajoso, pero las operaciones sencillas, porque lo único que hicimos fue multiplicar, reducir términos y al final integrar. Y como se fijaron acá, ya nos saltamos un paso por ahí. Bueno, ahora vamos al ejemplo 6. Ya prácticamente ya solo nos quedarían 4 ejemplos y tenemos media hora todavía. Bueno, vamos. Tenemos la integral y miren, aquí aparece una función trigonométrica. La integral de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, perdón, por seno cuadrado de teta más coseno a la cuarta de teta sobre coseno a la cuarta de teta por el diferencial de teta. Bueno, en este caso se fijaron que ya no está el diferencial de x, sino que la variable que vamos a considerar sería el ángulo teta. Y para ello, aquí vean, las funciones trigonométricas, la verdad es que son tan variadas porque podemos seguir diferentes métodos y siempre vamos a llegar a la misma respuesta. Ahora yo les voy a demostrar cómo resolver esta integral utilizando dos métodos diferentes. El primer método, que lo voy a llamar así, método 1, lo que voy a hacer es separar las fracciones en dos, porque aquí tengo un signo más. Entonces, gracias a ese signo más, voy a separar en dos las fracciones. Me quedaría la integral de, en este caso, esto que sería un producto, me quedaría en la primera fracción, tal y como está acá, y voy a repartir el denominador para ambos. Me quedaría de esta manera. Coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta sobre coseno a la cuarta de teta más coseno a la cuarta de teta sobre coseno a la cuarta de teta. Ahora bien, ya tenemos separada en dos fracciones y lo que voy a hacer es simplificar las fracciones por separado. En el caso de acá, lo que me quedaría es, voy a cambiar el color por acá, tendríamos el 4, lo voy a simplificar con este coseno cuadrado, pero aquí me quedarían 2. Y aquí pues me quedaría simplificado así. Nos quedaría 1 y 1. Entonces tendríamos la integral de, vean aquí, ese coseno cuadrado desapareció y me quedaría solo el seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta más
Acá de todo esto me queda 1. Ahora bien, esa división, recordémonos de una identidad trigonométrica. Sabemos que el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo es igual a la tangente del ángulo. Entonces, si nosotros elevamos esto al cuadrado, también acá se elevaría al cuadrado. Entonces nos quedaría seno al cuadrado, sería seno cuadrado del ángulo sobre coseno al cuadrado, coseno cuadrado del ángulo. Y esto es igual a la tangente al cuadrado del ángulo. Prácticamente, ¿qué significa? Esta fracción, por identidades trigonométricas, la podemos sustituir por tangente cuadrado. Entonces me quedaría, en lugar de esta fracción, yo voy a poner tangente cuadrado del ángulo, que en este caso sería tangente cuadrada de teta más 1. Ahora bien, todavía acá, porque cualquiera diría, mire, separemos la integral en 2 y lo integramos de esa manera. Sí, se puede, pero sucedería lo siguiente. Sabemos que la secante al cuadrado del ángulo es igual a la tangente al cuadrado del ángulo más 1. Entonces, esa sería una identidad trigonométrica también. Entonces significa que esta operación la puedo sustituir por secante cuadrado del ángulo. Entonces acá, en lugar de todo este corchete que tenemos ahí, voy a poner solamente secante cuadrado del ángulo. Entonces me quedaría la integral de secante al cuadrado del ángulo por el diferencial del ángulo. ¿Y esto de qué nos sirve? Que nosotros tenemos un teorema directo para poder integrar esta parte. Nosotros sabemos que la integral de la secante cuadrado de x por el diferencial de x es igual a la tangente del ángulo más el valor de c. ¿Qué significa? Que esto tendría que ser igual a tangente de teta más el valor de c, la constante. Y esa sería nuestra respuesta. Vean, prácticamente teníamos toda esa fracción, pero aplicamos algún proceso por ahí de fracciones, después identidades trigonométricas y llegamos exactamente a esta respuesta. Ese sería un método. Voy a hacer otro método y voy a llegar exactamente a la misma respuesta. El segundo método, prácticamente cualquiera pudo haber dicho. En el numerador, creo yo que algunas personas se fijaron de eso. En el numerador tenemos coseno cuadrado por seno cuadrado, un signo más, y aquí tenemos coseno a la cuarta. El coseno aparece como factor para ambos. Significa que podemos determinar factor común. En este caso, nada más para recordar un poco de factor común, si supongamos que esto es el coseno y este es el seno, más, vean, supongamos que x es coseno y y es el seno. Entonces, ¿cómo sacamos factor común ahí? Sencillo, la x es la que se repite, entonces tomo la que tiene menor exponente. En este caso, de estos dos, x cuadrado sale como factor común y me queda y cuadrado. Más acá, de x a la cuarta, x cuadrado lo sacamos como factor común y adentro me quedaría x cuadrado. Y este ya sería factor común. Lo único que ahí quedaría con senos y cosenos. Por ejemplo, coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta más coseno a la cuarta de teta. El factor común sabemos que sería coseno porque aparece en ambos términos, pero el menor sería el cuadrado, entonces coseno cuadrado de teta lo sacamos como factor común. ¿Quién quedaría dentro del paréntesis? De estos dos me quedaría seno al cuadrado de teta, porque este salió como factor común. Y para este, pues de este coseno a la cuarta, un exponente 2 sale como factor común y para completar el 4
el otro 2 me quedaría adentro. Esa es una técnica de factor común, ¿verdad? Y yo creo que algunos tienen una forma de aplicar factor común diferente a esta. Pero lo importante es que esa expresión la factoricemos como factor común. Entonces, en lugar de poner esta suma, voy a poner este factor común, que me quedaría algo como esto, ¿vean? En el numerador tendríamos exactamente esta parte de acá. Ahora bien, si hacemos esto, podemos simplificar este coseno cuadrado de teta, me quedaría 1, y abajo de estos 4, solo me quedarían 2. Entonces, tendríamos en la parte de arriba 1 por esta suma, me quedaría seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta, porque aquí recordemos que se simplificó y de este 4 solo me quedó 2. Vaya, ahora bien tenemos esa suma y cualquiera me diría, pero ¿cómo vamos a hacer? Bueno, lo voy a borrar todo de una sola vez. ¿Cómo vamos a hacer para que todo eso me dé tangente de teta? Sencillo. Recordemos que seno cuadrado de, bueno, le voy a poner X para diferenciar de la identidad. Recordemos que la identidad es seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X. Esto es igual a 1. Y miren aquí que tenemos. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es esto mismo. Entonces, en lugar de poner esta suma, yo voy a poner 1. Entonces, ahí me quedaría integral de, en lugar de la suma, voy a poner 1 por identidad trigonométrica. Ahora bien, 1 entre coseno cuadrado de teta, ¿cómo vamos a lograr que la integral de esto me dé tangente? Sencillo. Recordemos que la secante de X es igual a 1 sobre el coseno de X. Pero aquí tenemos coseno cuadrado, entonces es sencillo, elevemos al cuadrado entonces. Pero también tenemos que elevar aquí. Secante de X al cuadrado, secante cuadrada de X. Y eso es igual 1 al cuadrado, 1 coseno de X al cuadrado, coseno cuadrado de X. Miren, esta división que tenemos aquí es lo que tenemos en esta fracción. Por lo tanto, en lugar de poner la división, yo puedo poner secante cuadrada del ángulo. Y en este caso me quedaría la integral de esta fracción que voy a poner secante cuadrada del ángulo, que en este caso sería secante cuadrada de teta por el diferencial de teta. Es igual, y miren aquí, otra vez tenemos este teorema. Secante cuadrada de X por el Tx es igual a la tangente de X más C. Entonces aquí, como la variable es teta, entonces nos quedaría tangente de teta más C. Exactamente la misma respuesta siguiendo dos métodos diferentes. Porque si se fijaron aquí, apliqué identidades diferentes a las identidades que apliqué en el método 1. Por lo tanto, si usted quiere aprender a integrar, tenemos que manejar todos los procesos algebraicos, todas las identidades trigonométricas posibles, y aparte de eso también debemos aprendernos los teoremas como estos para poder integrar funciones directas. Y por eso les dije, les voy a compartir el documento para que ustedes tengan a la mano todas esas formas para que no anden buscando por cualquier lugar, ¿verdad? Sino que siempre recurramos a cualquiera de esas formas. Bueno, entonces yo me acordaba que eran 10 ejercicios, pero la verdad es que gracias a Dios que son solo 6 y así podemos terminar temprano esta clase introductoria. Repito, yo sé que quizás nos extendimos mucho, pero yo considero que les expliqué toda la forma en la que vamos a trabajar. Repasamos lo más básico, porque yo sé que la mayoría de ustedes, cuando yo estaba haciendo los procesos paso por paso, quizás se aburrieron, y tienen razón, pero yo no puedo asumir que usted ya sabe todo esto.
de ahora en adelante yo voy a asumir que usted sí ya lo sabe y a partir de la próxima clase nos vamos a meter de lleno a los contenidos que ya involucra en sí lo que serían los métodos de integración o las técnicas de integración. Hoy, como les dije, solo fue repaso, solo para calentar un poco. Ya el próximo viernes, pues sí vamos a ver un poquito más fuerte y creo yo que ya no se van a aburrir tanto. Bueno, recordemos que de esta clase, que sería este repaso, también va a salir en el corto 1. Entonces ya tenemos el primer contenido que va a ser evaluado en el corto 1. Lo único que todavía no le daré la fecha. Bueno, entonces quiero saber si hay alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer ahora. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? No, Sí. licenciado. Por ahí alguien levantó la mano. Juan José Sarmiento. Dígame. Estos temas van a venir en el primer corto, dijo, ¿verdad? Sí, ya van a ser incluidos en el primer corto. ¿Otra pregunta? Si hay preguntas, sí. Licenciado, no sé si será mucha molestia, pero si podría poner la diapositiva anterior, la del método 1, que tuve que atender acá inconveniente, entonces por eso no estuve en esa parte. Quiero ver. Mucha la molestia. Sí, aunque también recordemos que recordemos que ahí se la puse ya. Recordemos que también esto va a estar en Synapsis. Voy a descargar el video, lo voy a subir a YouTube para que sea más práctico para ustedes verlo así y después lo puedan repasar. Oigan, pero si lo quiere ahí le puede tomar captura de pantalla, ahí se lo puse otra vez para que lo retome. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, dígame. Con respecto al parcial 2, en la fecha aparece el 1 de mayo, entonces tengo la duda si siempre lo haríamos a pesar que es día sueto, ya que es el día del trabajo. Bueno, ahí ya cuando se va llegando ese día, yo les doy dos opciones, que la misma universidad me las da a mí, pero yo los dejo decidir a ustedes. Podemos hacer el parcial en ese día que es asueto o lo podemos hacer día domingo. Cualquiera de las dos opciones, pero ya después ahí ustedes van a decidir. Yo, si ustedes me dicen, hagámoslo el día de asueto, lo hacemos ese día. Si la mayoría dice, no, mejor domingo porque ese día queremos, es viernes y queremos salir y queremos, bueno, si es que no tenemos cuarentena estricta, pues ahí va a depender de cada uno de ustedes. ¿Otra pregunta? Lick, quería preguntarle si nos puede pasar el libro que usted va a utilizar. Pues miren, la verdad es de que yo siento que pueden tomar como base Larson, el cálculo de Larson, pero yo siento que los ejemplos que tiene el cálculo de Larson muchas veces son como muy prácticos. Entonces muchas veces yo tomo ejemplos que son un poco más difíciles para explicar y para que a ustedes se les haga menos difícil trabajarlo. Pero sí, yo voy a tomar como base el cálculo de Larson para que ustedes, si pueden obtener la edición más actualizada, pues mucho que mejor, ¿verdad? Pero cualquier edición les puede servir. En realidad, casi todos los ejemplos de todas las ediciones vienen siendo los mismos. Entonces cualquier edición les puede servir. Pero también, eso si quieren practicar más. Porque yo, aparte de los ejemplos y todo, también les voy a dar los ejercicios propuestos para que se concentren exactamente en ellos. No sé si hay otra pregunta. Bueno, entonces creo yo que nos vamos a quedar hasta acá. Así que nos veremos el próximo viernes y a más tardar mañana voy a ambientar lo que sería Synapsis para que puedan acceder al video de esta clase, ¿sí? Entonces,
Nos vemos el próximo viernes. Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. Con respecto a los parciales, ¿van a ser de opción múltiple o le vamos a tener que mandar procedimiento con los ejercicios? Pues la verdad, yo como ya los pongo a trabajar en guías de ejercicio y todo eso, pues yo lo dejo a que ustedes algunos son de opción múltiple, algunos ítems son de opción múltiple y otros son que directamente necesitan una respuesta, pero en realidad yo no pido evidencia. Ahí la ética y la moral de cada uno de ustedes. Así que no. Pero en su debido momento también se lo voy a explicar, ¿verdad? La verdad no pido evidencias. ¿Otra pregunta? No sé si puede repetir, es que se le escucha con mucha interferencia. Para la persona que hizo la pregunta, se le escuchó con interferencia. Bueno, después la puede hacer en un mensaje ahí a través del chat. Pero los demás ya quedamos libres para retirarnos. Entonces nos veremos el próximo viernes y feliz noche a cada uno de ustedes. Feliz noche. Buenas noches. Gracias igual. Buenas noches. Gracias Noches, igual. Blake. Gracias igual. Feliz noche, Lid. Gracias igual.